Bueno, ya seguramente mucha gente han participado en las charlas anteriores. Esto es parte del ciclo de la literatura coreana, bueno, la literatura y el mundo editorial coreano, que estamos organizando con Editorial Farang y LTI, el Instituto de la Literatura y Traducción de Corea. Esto es la última charla con el fundador de Editorial Farang, Nicolás Braesas, y yo soy Chong del Centro Cultural Coreano, y hoy estamos acá para hablar sobre la experiencia de Editorial Farang, sus desafíos y, o sea, el mercado de literatura coreana en el mundo, en América Latina, y todos otros temas relacionados con eso. Primero, y seguramente te preguntaron muchísima gente, pero quisiera preguntar otra vez sobre un poco de la historia del Editorial Farang. ¿Cómo empezaste o cuándo tuviste esa idea de empezar el Editorial Farang? Un editorial que se enfoca, se especializa en la literatura coreana y los libros con las temáticas de Corea. Bueno, Farang nace, de hecho, gracias al Centro Cultural Coreano. Yo hace muchos años fui a un ciclo de cine que hacía la embajada. Quedé como muy maravillado con lo que era el cine coreano. Yo la verdad que no conocía mucho del tema. Y ahí, como yo me dedico a las letras, quise empezar a leer libros y me di cuenta que no había nada en español. En ese momento, 2013, al menos en Argentina, con toda la furia había 2 libros. Y ahí empecé a estudiar el idioma y ver la necesidad de empezar a no solamente traducir, sino también publicar en español una literatura que es milenaria, que tiene muchos años y que necesitaba bastante difusión. Así fue como nació el proyecto de Farang. Y ahí en el medio también viajaste a Corea. Bueno, esa historia capaz mucha gente sabe, pero muy brevemente podés explicar. Bueno, cuando yo me recibí en la facultad acá en Argentina, tuve la oportunidad de viajar a Corea, de estudiar en la Universidad de Seúl, perfeccionar el idioma y empezar a hacer contactos con lo que fueron instituciones como el LTI, la institución DESAN, para empezar a armar como esta idea de Farang, que no es solamente publicar, sino bueno, conseguir financiación, apoyos, contactos. Y ahí fue cuando realmente se materializó la editorial. Dejó de ser una idea para empezar, bueno, a existir. Entonces vos empezaste con un programa de financiamiento de LTI. En realidad no, eso vino recién como al 4.º libro. Yo les conté la idea y dijeron, bueno, eso está muy bien, pero el LTI lo que tiene es que solamente financia a editoriales que tienen una trayectoria, que tienen varios libros publicados. El LTI solamente financia editoriales con trayectoria. Yo, al ser una editorial nueva, no conseguí financiación, así que los primeros libros fueron todos hechos con capital argentino. Entonces, ¿cuál fue el primer libro que te financió el LTI? El LTI fue el ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Pionera del feminismo coreano. Claro. Que fue recién el 3.er libro de Farang. Claro. O sea, ahora la pregunta apuntaba un poco a ese lado, como que ¿cuáles son los libros? Porque digo que no, sí, digo grandes rasgos, podés un poco explicar cuáles son los libros que publicaron ustedes, porque no sé que no solamente de literatura, sino también de otras temáticas de Corea, ¿no? El primer libro, bueno, fue de poesía, de Isang, A Vista de Cuervo. Ese fue como con el que hicimos la presentación al LTI, con el que le mostramos, bueno, miren, tenemos nuestros propios traductores, esta va a ser la calidad de los libros. Y después uno de cocina coreana, que eso también fue con una cocinera coreana, pero que vive en Argentina. Ese fue el primer libro de no ficción que le empezó a dar la editorial, como esta idea no solamente de literatura, sino también de acercamiento a la cultura coreana en todos sus aspectos. Pero, ¿cómo llegaste a seleccionar esas temáticas o los autores que elegiste? Por ejemplo, Isang era el primer libro que yo escuché, que me explicaste una vez, que te interesaba el autor
y después te pusiste a traducir. Pero en otros casos sé que también en los últimos 2 años publicaron como varios libros de cuentos de diferentes autores, ¿no? Ahí en este caso, ¿cómo elegiste las obras? El de pioneras del feminismo coreano fueron por 2 motivos. Uno, bien pragmático, porque eran autoras que fallecieron hace mucho y no tenían derechos de autor. Los derechos de autor son muy caros para comprarlos de Argentina, y para hacer un primer libro necesitábamos que no haya derechos de autor. Y después un poco leyendo también lo que se estaba publicando en Argentina. El feminismo es como el gran tema del siglo XXI. Y traer la experiencia coreana histórica para que no quede solamente como un feminismo occidental o moderno incluso. La idea fue, bueno, la practicidad de estamos editando autoras sin derechos y traer algo que le pueda interesar al público de acá. ¿Y los cuentos recientes? Los cuentos recientes de la última antología, que fue Laberintos de Neón, fue un poco traer autoras nuevas, que no hayan estado traducidas a ningún idioma, o sea, todas fueron traducidas por primera vez a una lengua occidental, fue al español, y la idea fue también un poco esa, que sean autoras nuevas, todavía consagradas, pero no canónicas, y traer lo más novedoso de Corea, porque viste, en el pasado normalmente lo que se editaba de Corea era siempre lo mismo: Guerra de Corea, colonización japonesa, Milagro de Han, dictaduras. Era como una literatura muy histórica, muy del siglo XX, que está buenísima, pero nosotros queríamos dar una idea como un poco más moderna de Corea, lo que está pasando hoy. Sí, de hecho la traductora de ayer, Mai, explicaba que muchos editoriales extranjeros tampoco quieren traducir algo que no está traducido en inglés. O sea, primero tiene que estar traducido en inglés para poder tener un poco de posibilidad de empezar la traducción en español. Claro, la idea de Hwarang, su política editorial es totalmente lo contrario, es hacer un vínculo directo con Corea. No pasa con el coreano solo, pasa con todos los idiomas en general, todos los idiomas no occidentales, que primero se traducen en Estados Unidos o en Europa. Y si tienen éxito en esas plazas editoriales, se empiezan a traducir a, digamos, lenguas minoritarias. Y la idea un poco es saltarnos ese paso y tener un diálogo de lo que realmente nos interesa a nosotros como público. Si tiene éxito después en Estados Unidos, en Europa, bien por ellos. Pero la idea es que nos gusta a nosotros primero. Nos parece generar vínculos directos y no con puentes que a veces son necesarios, pero a veces no. Claro, pero en ese sentido no había dificultad, por ejemplo, lo que mencionabas de derecho de autor, y después también publicitar o promocionar el libro que publicaste, porque no son autores tan conocidos o reconocidos por el mundo o por otros países occidentales. Es que al menos el mundo hispanohablante, y yo me atrevería a decir que en casi todo Occidente, no hay muchos autores conocidos coreanos. Está solamente Han Gang, la autora de La Vegetariana, y ahora tal vez la autora de Almendra, que dudo mucho que tal vez saque otras obras como Han Gang. Han Gang tiene como una carrera mucho más extensa. Así que el desconocimiento por parte de los autores, creo que si mañana publicamos al bestseller número 1 de Corea, o alguien que hizo una tirada de 1000 ejemplares, al lector hispanohablante le va a dar lo mismo. En ese sentido, entonces no fue un desafío considerado. Pero a la hora de conseguir traductores no fueron difíciles. Sí, ese es el gran tema del coreano, que hay muy pocos traductores. De hecho, por eso en Hwarang hacemos este concurso que llevamos por el segundo, de tratar de conseguir traductores nobles, que tiene, digamos, 2 objetivos. Uno, que la gente estudie más coreano, que se dedique a la traducción de coreano, porque la verdad que se necesitan. Y después, bueno, hacer también un scouting de qué traductores están activos. Claro. Yo cuando estuve en Corea, en el LTI, que es esta fundación que, digamos, subsidia las publicaciones, vos veías la parte de inglés, de alemán, de francés, y eran inmensas. En cambio, de español
no pasaban los 40 libros. Y el español es un continente y España, es como, realmente es enorme. O sea, decir que todavía falta, o sea, yo también me sorprendió, pero al mismo tiempo me pareció que sí, eso implicaba justamente como la falta de intercambios, sobre todo en un sector que no hacía quizás mucho hincapié, tanto en el gobierno, o sea, la política cultural de Corea, y tampoco como que mucho interés del lado del continente americano, o sea, latinoamericano, ¿no? Que está cambiando bastante, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, hay como 2 momentos en la traducción coreana. Toda la primera ola de literatura, antes de Hanggang, antes de la vegetariana, eran coreanos que tenían el español como segunda lengua. Sí. Y ahora, en esta segunda ola, la gran mayoría son españoles. ¿Y qué tal los traductores argentinos? ¿Hay algunas posibles saltos en ese escenario? Traductor argentino así profesionalizado, que se recibió del LTI, hay uno solo, que se llama Sebastián Parodi. Él estuvo como la primera camada del LTI, y se dio esta paradoja, esta internacionalización del coreano. Por ejemplo, casi todos los traductores de Juarán son españoles, pero este chico que es argentino publicó para España y para México, pero todavía no publicó para Argentina. Está como todo demasiado disperso. Claro. Y ahora, bueno, en el segundo concurso que hicimos de traducción, hubo una ganadora argentina, lo cual, bueno, patriotismo aparte, nos puso muy contentos. Claro, claro. Ahí empieza a aparecer los candidatos, futuros candidatos de traductores de coreano a español. Muy bien, me alegra un montón. Me olvidé un poco explicar al principio de la charla, pero si tienen preguntas pueden ir escribiendo en el chat, o después pueden también decirle o preguntarle directamente a Nicolás. Vamos a tener a fines de esta charla, así que lo tienen en cuenta, por favor. Con respecto del canal de distribución, yo sé que es muy distinto, capaz es un tema bastante amplio como para hablar en tan poco tiempo, pero el mercado o el mundo, la industria editorial de Corea funciona de otra manera. Acá yo lo que observo, por lo menos, hay muchos editoriales independientes que no sé cómo realmente funciona o cómo es el sistema de producción, distribución y promoción, por ejemplo. En el caso de Editorial Juarán, que es todavía chico, empezando de nuevo, porque se fundó en 2018 o 19. 19. Claro, es un bebé, o sea, todavía está cumpliendo 3 años como mucho, ¿no? Entonces debe tener algunos aprendizaje en los últimos 2-3 años, pero sé que hay un mercado bastante grande, un mercado o un espacio bastante grande de los editoriales independientes en Argentina. Entonces, caso de Juarán, ¿cómo funciona en este mundo editorial argentino? Nosotros en Juarán tenemos, bueno, una distribuidora, se llama La COP. En Argentina habrá como 7 grandes distribuidoras, La COP es una, y la idea es, bueno, llegar a todo el territorio nacional. Si bien somos una editorial nueva, tenemos como el promedio de tirada normal para lo que sería una editorial argentina, que son entre 2.500 y 3.000 ejemplares por título. Y el gran problema de la distribución es Corea como algo tan internacional. De hecho, yo ahora estoy viendo gente que es mucho de Chile, de España, de Colombia, pero eso no es un problema solo de, digamos, la distribución de la literatura coreana, sino la distribución en general en el mundo hispanohablante, que a pesar de haber un mismo idioma, está todo muy poco conectado. Claro. Nosotros recién ahora estamos distribuyendo en Chile y en Uruguay, probablemente el próximo país sea Colombia, y es difícil por un tema de costos, básicamente. Nosotros intentamos con el ebook, en un momento tenemos solo un título en ebook, y la verdad que en números no fue un fracaso, pero tampoco
teniendo tantos seguidores, qué sé yo, de México, de España, no movió el amperímetro. De hecho, nos pedían el libro y era como, no, en ebook no lo quiero. Pero eso es algo del mercado editorial hispanohablante. El ebook no termina de prender. Como que siempre es la revolución prometida que va a reemplazar al libro físico y eso nunca pasa. Sí, tenés razón. La característica geográfica no es un menor problema. O sea, en caso de Corea, yo después de salir del país me di cuenta que ser un país chiquito no es siempre mal en términos de movilidad, realmente distribución, y en ese sentido es súper práctico porque realmente estamos todos conectados, es muy fácil llegar de un punto a otro punto, tanto de la persona y de los bienes y cosas. Entonces en ese sentido uno puede pedir un libro por un sitio de internet y mañana a la mañana te va a llegar en la puerta de tu casa. Así que a mí, por un lado, realmente no me imagino cómo se manejaría ese tema. En Argentina, un solo país ya es inmenso, y en América Latina debe tener un cierto límite de mover y manejar y gestionar. Sí. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos con Uruguay y Chile es mandar los libros por correo internacional en cajas, pero tal vez para España o México, que son las otras dos grandes plazas, tal vez por las distancias, digo, en realidad lo ideal sería mandar, por ejemplo, el PDF y que se impriman allá. Pero eso requiere como toda una logística empresarial que Juarán no tiene. O sea, sería como tener una subsidiaria en otro país y eso no es el caso. Que es lo que hacen, digamos, otro tipo de editoriales como Planeta o Alfaguara, que bueno, son gigantes de la edición. Claro. Pero Juarán desearía algún momento o buscaría a tener un sucursal en España o otros países, o sea... Y sería hermoso, la verdad, porque España, digamos, es a nivel números, es la primera plaza editorial del mundo hispanohablante, y la verdad que valdría la pena. Pero bueno, es como vos bien dijiste, somos un bebito de 3 años, recién estamos aprendiendo a caminar. Hablando de un poco los países, la frontera de países latinoamericanos entre los países hispanohablantes, siempre me daba esa curiosidad, pero uno que lee, por ejemplo, una literatura coreana traducida en español, se dará cuenta de dónde es el traductor o la traductora. O sea, tiene como connotaciones muy diferentes cuando lee texto. En el mundo hispanohablante, con respecto a la traducción, hay 2 modelos. España suele traducir como, creo que con el dialecto madrileño, en general, si son de Madrid. Y en Latinoamérica existe como esta ficción que es el español neutro, que es como una mentira que nos decimos entre nosotros, como para no ser exagerado con ningún otro país. Por ejemplo, un argentino nunca escribiría de vos, escribe de tú, aunque yo hablo de vos. Tratar de usar palabras neutras, y está como este pacto implícito de tratar de ser neutro. ¿Qué es ser neutro en el español? O sea, ¿por qué una palabra respondería a algo y otras no? Normalmente el español neutro es más cercano al mexicano. Bueno, ahora tengo unas preguntas porque entiendo que acá también hay algunas personas que trabajan en el mundo editorial y le interesa también llegar a Corea, traducir el libro argentino capaz en coreano. No sé, ¿cómo lo ves en esa posibilidad? Como llegar de otro sentido, desde Argentina a Corea. El mercado editorial coreano, con respecto a las traducciones, se centra casi todo en lo que es inglés y francés. O sea, como que están muy pendientes. Claro, literatura escrita en inglés y después en francés, claro. Sí, están muy pendientes de lo que pasa en Estados Unidos y con autores consagrados. No es como que buscan tal vez sorpresas o escritores, digamos, más under. Así que es como un mercado. También. Japonés es muy grande. Claro, sí, yo en ese sentido me refiero a Occidente, pero sí, chino, japonés, les encanta. Sí. Pero bueno, tiene sentido estar al lado de China y Japón.
pero con respecto a Occidente se basan más en esos países. Y lo que también sucede es que son difíciles de traducir, y para poner una idea, normalmente ese tipo de traducciones del español se hacen con subsidios. El LTI a un traductor para traducir al español le da entre $10.000 y $15.000 por obra. Es un montón de plata. Es un montón en serio. En cambio, el Proyecto Sur, que es, digamos, el programa argentino para que se traduzcan autores argentinos a otros idiomas, creo que da $2.000. Vos, si a un coreano le ofreces $2.000 para traducir al español, y te va a decir no gracias. Tiene que haber, tal vez, ahora la última autora argentina que se tradujo al coreano fue Mariana Enríquez, que es como la autora argentina del momento, pero bueno, estamos hablando de un peso pesado que la está rompiendo en todos lados, debe estar traducida a más de 10 idiomas. Claro. El otro gran revolución en español al coreano fue Roberto Bolaño, el chileno, pero estamos hablando de autores con una trayectoria de más de 10 años cada uno. Claro. Así que en ese sentido lo veo como muy difícil. Corea tiene una política cultural bastante amigable y bastante expansiva, o sea, son muy generosos con los subsidios para básicamente darse a conocer en el mundo. ¿Sabes cuáles son los editoriales que publicaron, por ejemplo, la autora argentina? Y Roberto Bolaño, creo que sé cuál es, pero ¿sabes cuál es el editorial? ¿Te acordás? No, la verdad que no me acuerdo, lo vi hace poquito, porque ella estuvo en el Festival de Autores Internacionales de Seúl, estuvo con Han Gang como dando una charla, pero no me acuerdo qué editorial la publicó. Pero sí, para dar una idea, sé que hay obras importantes de autores latinoamericanos, como mencionaba la escritora Pec Surin, por ejemplo, Borges, Cortázar, y después García Márquez, y después el peruano, no me sale el nombre. Vargas Llosas. Y creo que algunos otros de México, por ejemplo, Carlos Fuentes, sí. No es literatura, pero tiene bastante obras traducidas también de historias de Latinoamérica. Y después otra cosa también muy interesante para mí es las obras no literaturas, ensayos de el ensayista. Galeano, exacto. Tuvo un éxito muy importante en Corea y todavía sigue vendiendo muy bien ese libro, así que en ese sentido yo creo que hay otra posibilidad, no solamente de literatura de América Latina, porque hay gente que le interesa sobre temáticas más sociales y culturales, y eso puede tener en cuenta, creo que, para el mercado coreano. Sí, para mí es súper interesante. De hecho, mucha gente me comentan de la obra de Galeano, porque leen, mucha gente todavía siguen imprimiendo nuevas ediciones con diseños diferentes. Una de costumbres capaz de Corea sobre libros o publicación de libros siguen haciendo, como acá también, pero creo que allá mucho más seguidos, más frecuentemente, publican de diferentes formas. Por ejemplo, sobre todo como que en caso de Galeano, yo sé que recién publicaron también con las tapas gruesas, como que colecciones más lindas, ¿no? Es un poco particular, creo que el mercado coreano, la gente lo considera como una parte de su colección. Algunas preguntas son ya hablar sobre el futuro, como planes de Editorial Hwarang. No sé cuáles serían los próximos libros que estás esperando de Editorial Hwarang. El próximo título, que esperamos sacarlo tal vez antes de fin de año, es Castela, de Park Min-kyu. Él es como un autor importantísimo de principios del siglo XXI. Es mi autor favorito coreano. Para mí, o sea, estoy sorprendidísimo de que no se haya traducido antes al español. Y nada, es un cuentista muy importante, y para mí el que hace el quiebre total de la literatura del siglo XX coreana, que era realista, muy politizada, al fantástico, que era algo totalmente impensado en la literatura coreana del siglo XX.
Es como que viene con este absurdo posmoderno que realmente era muy poco común en Corea, y para mí fue el que básicamente liberó la literatura coreana de su corset realista. Después tenemos Sí. otro que se llama Las mujeres son las que nunca vuelven a casa, que ese fue el que utilizamos para el concurso de traductores, que es, digamos, es una antología de autoras coreanas que son todas un tema bastante oscuro sobre femicidios. Pero también, hablando un poco de gótico coreano, de terror, con géneros tal vez menores para lo que es la tradición coreana, pero con temas bastante relevantes para lo que es hoy en día, y por eso se llama Las mujeres son las que nunca vuelven a casa. Claro. Y son, bueno, todas autoras que algunas ya tienen libros publicados, otras solamente tienen cuentos en revistas literarias, es como bastante diverso todo. Hablando de, o sea, de alguna manera entonces van eligiendo algunas temáticas pertinentes para que el público argentino se acerque más fácil, ¿no? Porque el feminismo, el femicidio, son temas muy actuales, problemáticas muy importantes ahora en la actualidad de Argentina, ¿no? Sí. Sí, la idea es tener siempre como un pie en lo que quiere nuestro público y también lo que está pasando en Corea. Tal vez un autor, ahora no se me ocurre ninguno, pero que la esté rompiendo en Corea, que sea súper popular en Corea, tal vez no sea lo que se espera de literatura acá. Claro, sí. O pasa lo contrario, el ejemplo de la vegetariana es muy claro. En Corea la vegetariana casi no había vendido nada, y cuando gana un premio en Inglaterra y se vuelve la obra coreana más traducida de la historia, empezaron a darle bolilla en Corea. Claro, es como... pasan esas cosas. Hablando de los próximos trabajos, yo sé que, Nicolás, vos en particular te interesa mucho Webtoon. ¿No tenés algún plan para publicar o traducir un Webtoon coreano? Acá hay mucha traducción de Webtoons, y es como un género que realmente me encanta, pero al ser, digamos, todo digital y viene por páginas de internet como Naver, ¿cómo se llama la otra? Leijin. Son como, es un sistema más similar al de Netflix, al de Amazon, de tener todo en una página y no por editoriales independientes. Es como que ya tienen su marca y se hacen por ese tipo de distribución totalmente distinto a lo que es la distribución editorial a papel. Vos empezaste en realidad, empezaste con el editorial porque tenías esa pasión, o sea, te apasionaba, te fascinaba la literatura coreana, te gustaba la literatura y la traducción, ¿no? Entonces, ¿cuándo te sentís más gratificante haciendo tu trabajo? O sea, ¿en qué momento te sentís? Y yo tengo una formación de traductor, me encantó traducir a Isan, que ahora estoy traduciendo a otro poeta, y fue como aprender muy sobre la marcha lo que es el mundo de la edición. Yo no era editor, y fue como todo ir aprendiendo de a poquito. El primer libro la verdad que fue medio un desastre, después el segundo fue mejorando. Es como todo a prueba y error, pero fue la verdad que bastante emocionante ver el primer libro cuando salió de imprenta. Fue una sensación muy linda, y la verdad que el mundo de la edición es maravilloso. Ahora yo ya me siento más editor que traductor. Claro. Buenísimo. Sí, yo también no me imagino un libro publicado por tu nombre como traductor, pero sí, por ejemplo, escribí también algunos cuentos, no, más bien... no... ¿Diario de viaje? Crónicas. Sí, crónicas, y también a veces... Yo sí suelo traducir también al coreano, porque en mi caso no soy... mi lengua materna no es español, entonces a mí me siento mucho más cómodo hacer de otro sentido, pero sí me ha sentido como muy gratificante, feliz ver el trabajo realizado, porque también te sacaste encima las cosas, ¿no? Sí. Como decís, como que te pasás de un paso al próximo paso y vos ves los errores, pero también te das cuenta que ya pasaste la etapa anterior. Así que... Borges decía que deja de corregir los cuentos una vez que los veía publicados. Claro, sí. ¿Cuál sería tu objetivo final?
La verdad sería que realmente generar una tradición de literatura coreana en el mundo hispanohablante. Ahora Corea está de moda, el juego del calamar, Parasite, BTS. La idea es que si un día pasa de moda y ya no está todo el mundo hablando de Corea en los medios, que la gente siga consumiendo literatura coreana porque ya es una literatura establecida en nuestro idioma. Que no sea simplemente compro este libro porque me interesa Corea, sino que compro este libro porque me interesa la literatura coreana, que es una gran diferencia. Creo que todavía falta para eso muchos años, tal vez décadas, pero creo que de a poquito se va construyendo una tradición literaria. El primer libro traducido al español de literatura coreana se dio a mediados de los 90. Estamos hablando de una tradición literaria que no tiene ni 30 años en español. Es totalmente novedosa. Sí, en el futuro capaz la gente busca, bueno, a mí me gusta esta autora y me parece que este estilo me copa más, o sea, esto sería como algo que yo nunca me imaginaría, pero hay que dar tiempo, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, bien, hasta acá son las preguntas que yo armé para seguir el hilo de la temática de hoy. Capaz un poco más, fue un poco disperso, pero ahora voy a empezar a preguntar, o sea, a ver las preguntas que hicieron en el chat. Carlos, actualmente vuestro catálogo es más físico que digital. ¿Estás planteando vender los libros de manera digital también? ¿Y hay de los audiolibros? La experiencia con el ebook, como nos pasó con Pionera del Feminismo Coreano, fue normal. Teníamos que intentarlo una vez más para ver si fue el título o si realmente no hay un interés muy grande por la literatura ebook en español. Y los audiolibros es algo que nos gustaría experimentar y probablemente lo hagamos con Izanka Vista de Cuervo. Saquemos un audiolibro para ver qué sale. ¿Cómo se ponen en contacto con los autores de los libros que quieren editar y publicar? Eugenia, es una muy buena pregunta y muy difícil. Normalmente hablamos con las editoriales coreanas y a veces, y eso es lo complicado, con los agentes literarios que suelen poner bastantes trabas. Es como muy difícil negociar con agentes literarios. Así que tratamos de ir por autores que directamente, digamos, la parte negociadora es la editorial, porque suele ser mucho más fácil de publicar. Grimaldes. Sí. En el caso de manhwa en físico, manhwa sería web. Cómics, claro. Cómics en físico que están en coreano. No sé, ¿no sería también una alternativa para el público seguidor de los cómics coreanos? Yo creo que ahora los cómics coreanos están totalmente centrados en los webtoons. Debe haber cómics muy buenos físicos. Sé que Ibrea, que es una editorial de cómics, intentó sacar cómics coreanos, no le fue muy bien. Así que realmente no sé si sería factible publicar cómics. Sobre todo porque los cómics se suelen leer mucho. Eso sí, los cómics se leen por internet. Y KS es como un sector editorial que en el físico no está funcionando mucho. Y con Corea, que no tiene tampoco una gran tradición de cómics físicos, sí los webtoons, lo veo difícil. Claro, no, pero yo puedo decir que de mi generación, cómics en coreano sí era bastante popular y común. O sea, hasta la década de 90, hasta el principio de 2000, era bastante común realmente ir a un lugar y pedir los cómics y llevar a casa y leer y devolver. Eso fue bastante común. Inclusive había lugares que se llamaba manhwaban, que es como casa de manhwa, casa de cómics, que vos vas, ahí te sentás y lees, como que por horas pagás. Pero sí, desapareció completamente, paulatinamente a medida de la expansión sí, difusión de internet, porque la gente va a empezar a usar más fácilmente en casa y acceder forma digital, ya empieza a ver la forma digital de estos cómics y después llegan webtoons. Para mí eso fue como el proceso, pero últimamente está dominadísimo
el webtoon en Corea. Ahora la pregunta de Ana Bravo: ¿qué importancia puede tener la ilustración de las diversas narrativas literarias a la hora de concretar la impresión en libro? La verdad que creo que no entiendo la pregunta, si Ana podría como explicarlo un poquito. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, se Buenas escucha. tardes. Buenas tardes a todos. Me refería a mi pregunta con respecto a la ilustración de obras literarias, que sí es importante hoy en día y que se tiene en cuenta para ilustrar las diversas narrativas literarias que pueden haber. Bueno, nosotros tenemos un libro ilustrado que es Whiting, pero es como no es literatura, no es una obra de ficción, sino es como un juego entre ilustraciones y definiciones de palabras del coreano, pero normalmente no tiene ningún problema. Hoy por hoy la impresión digital hace que los costos de la impresión a color sean bastante accesibles. Tal vez en el futuro publiquemos libros que no sean solo texto, tal vez si nos dedicamos un poco más a la literatura infantil, que es la literatura que en general suele tener más ilustraciones. ¿Y eso sería como el resultado de un acuerdo entre los autores y la editorial, o quién es el que, o sea, quién decide, digamos, si va con ilustración o no los determinados textos? Y si el texto original tiene ilustraciones, eso hay que respetarlo, y si le queremos agregar ilustraciones, hay libros, por ejemplo nosotros con Isang, que era un libro cortito, A Vista de Cuervo, solo 15 poemas, agregamos ilustraciones porque nos parecía que el libro de poesía era muy visual y ameritaba contratar ilustradores para hacer más rico el objeto libro. En el caso de Isang, él está muerto, no tenía decisión, pero normalmente hay que debatirlo con el autor, y no solamente con el autor, sino también con la editorial, si está de acuerdo. Acá tenemos una otra pregunta sobre formato, o sea, de la categoría de libros. O sea, ¿tenés pensado publicar algún diferente categoría de libros? ¿Cuentos infantiles o libros académicos de historia o para aprender idioma coreano? De hecho, es una muy buena pregunta. Tenemos un libro de religiones coreanas ¿En que serio? habla todo sobre chamanismo, budismo y confucianismo, que en realidad el confucianismo no es una religión, pero bueno, está incluido en el libro. Ya está traducido, pero viene a cuento de lo que decía Ana recién. El libro tiene 1 millón, pero 1 millón de ilustraciones, y es como si lo imprimimos nos quedamos pobres porque sería como muy caro, y estamos como tratando de negociar con la autora si podemos sacar al menos unas cuantas ilustraciones, porque eso también uno piensa en el público. Pagar 3.000 pesos por un libro solamente por, digamos, las ilustraciones tal vez no valga la pena. ¿Existen autores o autoras argentinas de origen coreano, o sea, diría descendiente coreano o de la comunidad coreana, creo que se refiere, ¿no? Yo conozco uno solo que ganó en la Bienal de Literatura del 2017-2018, quedó seleccionado uno de sus cuentos. No me acuerdo el nombre del chico, pero bueno, estuvo publicado en esa antología como de nueva literatura argentina, literatura joven, y uno era descendiente de coreanos. Una cosa interesante para comentar es acá en la comunidad hay una asociación de los escritores. Entonces son inmigrantes coreanos que les gusta escribir poemas y cuentos, y suelen también solicitar o enviar sus obras a Corea. Una escritora fue elegida, seleccionada para un premio, así que ese lado sí hay bastante, pero todavía creo que generaciones que son nacidas, o sea, que nacieron acá o que crecieron acá, no hay escritores así profesionales. Bueno. A mí como tema académico me interesa muchísimo lo que es la literatura de diáspora, y en algún momento nos gustaría publicar a un coreano estadounidense o coreana estadounidense, coreana american, porque ellos tienen como un corpus muy importante de literatura. Es como que realmente hay bastantes y tienen como una, o sea, es literatura estadounidense, pero al mismo tiempo es coreana, es como un fenómeno súper interesante.
acá nos dicen el nombre, es Manuel Lee, el escritor. Fui correcta con el apellido. Sí. El cuento era bastante nuevo, ojalá que siga escribiendo. La pregunta siguiente de esa autora argentina de origen coreano seguía la pregunta: si existen, hay algunos y alguna de haya puesto en literatura la experiencia de su propia familia en un país tan diferente de suyo. ¿Habría interés en Corea de conocer este tipo de literatura? Por ejemplo, Bueno, en caso de Manuel Lee. Ojalá que sí. De hecho, el cuento de Manuel era sobre su experiencia como coreano argentino. De hecho, no es literatura, pero ella es una directora de cine, Cecilia Kang, que habla mucho de la experiencia coreana en Argentina. De hecho, Mi último fracaso, que creo que fue su ópera prima, su primer película, habla sobre eso, que es ser una mujer coreana argentina en su comunidad. Y ahora su próximo proyecto también es sobre la experiencia del padre cuando migró a Argentina. Sí, este nuevo proyecto también está relacionado con la experiencia de su padre y el ser hombre en la familia coreana, ¿no? Bueno, acá sí mencionó Sonia la obra de una autora ahora creo que súper reconocida, no me acuerdo ahora en el nombre, pero la obra se llama Pachinko. Creo que está traducido al español también. Y Sí. otra pregunta, creo que una última, salvo que alguien ahora se apuren, afrense por favor, que quieren preguntar más. Última pregunta es, ¿han planteado el publicar libros bilingües o sería un problema por el tema de los derechos? Sí, si fuesen libros cortos, porque, qué sé yo aprendí más que nada a traducir coreano, con una colección muy buena de libros en inglés que están en la página izquierda en inglés y en la página derecha en coreano. Y la verdad que es una idea muy buena y muy interesante, pero tendrían que ser así cuentos o novelas muy cortas. Una novela bilingüe me parece como muy poco práctico. Bueno, Juan, si querés preguntar, adelante. Muchas gracias. Tengo un comentario y una pregunta. Yo estoy viviendo en Seúl ya hace 2 años y medio. No estoy tan cercano a la literatura solamente por mi gusto más bien personal de la lectura. El próximo año se van a conmemorar 60 años de relaciones diplomáticas de 15 países en América Latina. Sé con seguridad que está México, sé que está Colombia. Yo soy colombiano, no sé si está Argentina, no sé. Esa es una primera, pero con 15 países se van a conmemorar 60 años y los 60 años en Corea tienen un valor bien importante de renacimiento, ustedes saben. El segundo comentario tiene que ver con la Feria del Libro de Corea que tiene país invitado a Colombia. Esa feria será en el mes de junio. Y la Feria del Libro en Colombia, el país invitado será Corea. El anuncio se hará el 10 de noviembre, lo he visto en las noticias y ahí viene un trabajo de lo que estaban hablando ustedes y lo que yo estoy escuchando, viene un trabajo de traducción. Eso no, con Colombia no creo que es tan cercano como con otros países. Eso es otro redescubrimiento y eso tiene otros niveles de trabajo y el tiempo es muy corto. Y el último sí es un tema que lo vivo en mi familia, mi esposa. Mi esposa es mexicana, escribe, está haciendo un máster en Madrid en literatura y ya tiene listo su libro de poemas, escribe poesía. Y lo ha hecho sobre Corea, sobre varios temas de su vida en Corea que me ha acompañado acá. Simplemente creo que necesito mi comentario más que pregunta y su visión. Necesito más de este entorno de ustedes, de Nicolás, para poder saber orientar a la gente que me rodea para ver cómo lograr estos objetivos. Gracias. Gracias. Acá me explicó que es embajador de Colombia en Corea del Sur. Un placer. Un placer y mucho gusto. Qué emocionante que se haya generado este vínculo entre Colombia y Corea, que sea el país invitado en Seúl y viceversa, que en Colombia sea el país invitado a Corea.
Ojalá que se puedan armar como muchos eventos literarios y realmente una distribución muy bella de libros. Con respecto a la pregunta de la publicación de libros, eso es realmente escribir y conocer editores que puedan estar en consonancia el catálogo con la obra de su esposa. Porque realmente hoy en día hay editoriales para todos los gustos, es algo muy rico de lo que es la literatura en español. Realmente hay como una bibliodiversidad impresionante. Y es eso, estar en contacto en este tipo de eventos, en ferias del libro. Hay como lugares para todo. Creo que le respondí la pregunta. Cualquier cosita me dicen lo que les gustaría que haga más énfasis. Muchas gracias, muy bien. No, me gustaría seguir en contacto con usted, muy amable. No, También, mucho gusto y muchas gracias. También quisiera comentar una cosita más. En Corea sé que hay un una librería independiente, o sea, pequeña librería que se especializa también en venta de libros escritos en español. O sea, quiere decir, libros producidos en España traen y lo venden en Corea, también de América Latina, pero suelen ser más libros producidos o impresos en España que América Latina por la distancia y por las conexiones más habilitadas. Así que podría capaz ver también otra posibilidad por este canal. Sí, el tema, como bien vos dijiste, es los costos de envío. Y lo que tiene Corea, todos los libros que hace Hwarang los tenemos que mandar al LTI. Mandamos 50 ejemplares a Corea, que ellos los distribuyen en centros culturales coreanos del mundo y en bibliotecas coreanas. Yo creo que el que vive en Corea y tiene ganas de leer Hwarang o literatura coreana traducida al español, la biblioteca del LTI es la mejor forma de acercarse. Sería hermoso poder, digamos, distribuir en Corea libros, pero creo que sería simbólico, más que realmente una distribución real. Exacto. El nombre de la librería creo que es muy sencillo. Spain Checkpan. O sea, Spain, España, libro, pan es el lugar, el cuarto. Así que esto sería el nombre de librería. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Vamos a seguir ampliando proyectos o actividades sobre la literatura coreana el próximo año. Espero que vuelvan a participar y también vuelvan a compartir con sus amigos y amigas y compañeros y compañeras. Muchísimas gracias.